Entonces, hablábamos de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Tenía esta idea liberal de unir Centroamérica y dice que lo logró el 28 de febrero de 1885. Después de que él lo logró, ya empezó a trabajar, ¿verdad? En esta unión centroamericana, y habían otros que no estaban de acuerdo y como resultado mataron a Justo Rufino Barrios en El Salvador, en Chalchuapa, que es parte de El Salvador, en 1885. Barrios se conoce como el reformador, ¿sí? Este reformador, o este presidente reformador, ¿verdad? Es el título que le dieron a Barrios, a Justo Rufino Barrios, porque si ustedes se recuerdan, él hizo muchas reformas, ayudó al progreso de Guatemala, ayudó introduciendo la luz eléctrica y también el telégrafo, el ferrocarril, hizo muchas carreteras. Sabemos que era también con intereses de por medio, ¿verdad? Pero por lo de todo lo que necesitaban para el café, que habían introducido este nuevo producto, ¿verdad? Y desde entonces ha sido muy bueno el café en Guatemala y muy famoso. Y entonces por eso se le llama el reformador. Luego de él vinieron 3 presidentes más, ¿verdad? Cuando Barrios murió estuvo Manuel Lisandro Varías. Este presidente, su gobierno se consideró un régimen pasivo. Régimen pasivo, o sea, que no hizo mayor cosa, no tuvo iniciativas importantes comparadas con Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Porque todas las reformas que hizo Barrios, a comparación de lo que él hizo, no fue como algo impactante, ¿verdad? Entonces, se consideró solo un régimen pasivo que mantuvo lo que Justo Rufino Barrios había hecho. Después quedó como presidente José María Reina Barrios, que era el sobrino de Justo Rufino Barrios. Este presidente tenía la idea de que el progreso en Guatemala o el desarrollo en Guatemala estaba basado en el embellecimiento de la ciudad, y eso fue lo que hizo. Embellecer la ciudad y urbanizar, y que todo se viera lindo, bonito y todo en Guatemala, pero no tomó en cuenta los recursos disponibles para hacer esto. Entonces, él empezó a gastar y a gastar para embellecer Guatemala, y cuando se quedó sin dinero, empezó a subir los impuestos. Cuando subió los impuestos, pues el pueblo ya estaba enojado, ¿verdad? De que estaba subiendo tanto los impuestos y malgastando el dinero, que se rebeló y lo asesinaron. Entonces su gobierno se conoce como un gobierno del despilfarro, porque solo malgastó, eso es despilfarrar, ¿verdad? Utilizar el poco dinero que tiene mal utilizado y solo en cosas que no son tan necesarias. Entonces, a eso se refiere este gobierno del despilfarro. Después de él quedó Manuel Estrada Cabrera. Este Manuel Estrada Cabrera estuvo de 1888 a 1920. Fueron 22 años y se considera que es la dictadura más grande o más larga, ¿verdad?, que sucedió en Centroamérica. Él promovió la educación, hizo diversificación de la agricultura, pero fue un caudillo, un autócrata, un déspota, un tirano y un dictador. Usaba la intimidación y la represión, la corrupción, la vigilancia secreta, el chantaje, todas estas medidas para poder gobernar, ¿verdad? Y aparte de gobernar, para poder mantenerse en el país. Estas medidas, como les decía, eran para mantenerse en el país, y él tenía todo
relacionado, o sea, todo este control en todos los espacios, en el espacio geográfico, en el espacio político, en el espacio social, ¿verdad? En los comercios también y en el espacio económico. Él tenía todas estas medidas y con ello creaba un pánico social. Todas las personas estaban con pánico porque se dio mucho los presos políticos. O sea, todos los que estaban en contra del gobierno o hablaban algo en contra de este presidente, dice que los tomó o que querían, ¿verdad? Así como manifestarse o ya estamos cansados y todo. Y como él tenía vigilancia secreta y escuchaba en todos lados, entonces él los iba a traer y los ponía, o sea, los mandaba a traer, ¿verdad? O sea, el gobierno, y los ponían presos. Y dice que habían más presos políticos que delincuentes. Y esto fue lo que creó también el pánico social y a la vez una hipocresía obligada, ¿verdad? Porque ya que veían todas las consecuencias por haber hablado mal, entonces decían que era el mejor presidente, que era un excelente gobierno, un buen gobierno, y así fue como él logró estar tanto tiempo en el poder. Y la frase popular que estuvo durante su gobierno fue que todo el mundo debe algo al presidente. Entonces todos tenían que estar con pena, con cuidado, ¿verdad? De qué era lo que decían, porque si no, los ponían presos. Si ustedes gustan leer más de él, ¿verdad? O de conocer cómo era el gobierno, aparte de lo que yo les he dicho, escribieron 2 libros sobre esto, ¿verdad? Rafael Arévalo Martínez, que es un escritor guatemalteco, igual que Miguel Ángel Asturias. Rafael Arévalo Martínez escribió Exe Pericles y Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, que habla sobre cómo era el gobierno y cómo estaba todo socialmente, económicamente, durante este periodo que gobernó Manuel Estrada Cabrera. Después de esto, vinieron otros 3 presidentes. Estos presidentes se conocen como preubiquistas y se consideran así porque preubiquistas es que estaban antes de Jorge Ubico, que era un dictador, ¿verdad? Y estos preubiquistas estuvieron de 1920 a 1930. Entre ellos estaba Carlos Herrera, Lázaro Chacón y José María Orellana. Muy bien. Dice que cuando estuvo, ¿verdad? Durante 22 años, Estrada Cabrera hizo lo que quiso y entonces dejó muy mal al país. Aparte que ya estaba mal porque se recuerdan de José María Reina Barrios, que fue el gobierno del despilfarro y fue la economía decayendo en Guatemala. Estuvo, después de Estrada Cabrera, estuvo Carlos Herrera. Este Carlos Herrera fue el que gobernó durante una crisis socioeconómica en Guatemala, derivada de Estrada Cabrera. Aparte, durante su gobierno ocurrieron los terremotos en Guatemala de 1917 a 1918, ¿verdad? Hubo una serie de terremotos y para continuar, ¿verdad? Con esta crisis estuvo también la pandemia, que fue antes que esta, ¿verdad? Conocida como la gripe española en 1918. Todo esto originó una crisis en educación, vivienda y desnutrición, porque imagínense, no había recursos económicos, tampoco con los terremotos muchas viviendas quedaron destrozadas, ¿verdad? Y no había dinero para reconstruirlas, y aparte por la pandemia, así como nos pasó ahora, ¿verdad? Hay una crisis en la educación, solo que ahora es menos porque tenemos el privilegio, ¿verdad? De que en esta época contamos con estos medios digitales, ¿verdad? Bueno, después de Carlos Herrera vino Lázaro Chacón, ¿verdad? También estuvo y también se considera preubiquista. Él estuvo antes de Jorge Ubico y su gobierno estuvo caracterizado o se vio
se vio afectado por la crisis económica mundial de 1929, conocida como los años negros de América, ¿verdad? Conocida como la Gran Depresión. José María Orellana también es uno de los preubiquistas. Él estuvo antes de Lázaro Chacón y él expropió a los alemanes la empresa eléctrica que habían introducido en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Y se la entregó, después de habérsela quitado a los alemanes, se la entregó a una empresa estadounidense. Algo también bastante interesante, importante, que hizo José María Orellana fue la creación de la moneda nacional conocida ahora como el Quetzal. O sea, él fue el que le dio ese nombre al Quetzal. Y si ustedes recuerdan o tal vez conocieron, ¿verdad? Los billetes de a Quetzal, el que aparecía en el billete de un Quetzal era José María Orellana. Y también creó o fundó el Crédito Hipotecario Nacional.